Dios es fiel a sus promesas. Bonita la canción. Mateo capítulo 5. Dice las Escrituras: Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: esta es una enseñanza para los discípulos, no para aquellos que no son sus discípulos. Al mundo le ha impactado mucho lo que es el sermón del monte y particularmente las bienaventuranzas, porque es paradojal lo que el Señor Jesucristo enseña, pero es para los discípulos, no es para los que no son discípulos. Es para los suyos, no es para los que no son suyos. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir algo que dije el viernes pasado. Lo que dije el viernes pasado es recién pasado en relación a que Dios es santo, y definí ser santo de la siguiente manera: nuestro cuerpo, si es que somos trasplantados, se nos trasplanta un riñón, un corazón, si es que no tomamos medicamentos para que el cuerpo no rechace el órgano trasplantado, el cuerpo no reconoce como suyo aquello, y entonces el cuerpo rechaza lo que no es suyo. Nuestro cuerpo está hecho de tal manera que solo acepta lo que es de él y no acepta lo que no es de él. Usando esta metáfora, quiero explicar qué significa que Dios es santo. El que Dios es santo significa que Dios solo acepta lo que es suyo, no acepta lo que no es suyo. Y lo suyo es santo. Dios es santo. Y este Dios que es santo solo acepta lo que es de Él. Eso en esencia es lo que significa que Dios es santo. Mi cuerpo solo acepta y reconoce lo que es de mi cuerpo. Rechaza todo aquello que no es de mi cuerpo. Dios es santo, solo acepta lo que es de Él. Rechaza todo aquello que no es de Él. Nosotros somos aceptos en el amado. Somos de Él, somos suyos, somos de su propiedad. En ese sentido, somos santos. La palabra santo significa apartado del original. Y en realidad el énfasis es que este apartado pertenece al que lo apartó para sí. Es suyo. Entonces Dios es santo porque solo acepta lo que es de Él. Nosotros somos santos porque somos de Él.
y hemos de vivir santamente. Nuestro cuerpo es de Él. Le pertenecemos a Él y nuestro cuerpo es de Él. Y hemos de hacer con nuestro cuerpo lo que es de Él. Todo nuestro cuerpo es de Él. La Escritura dice que nuestro cuerpo no es, y lo dice así Pablo, para fornicación. Yo cuando era niño escuchaba esa expresión y decía, ¿qué significa esa cosa? En ese sentido, hermanos, Pablo dice que en nosotros habita el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. Independiente si pecas de determinada manera o de otra manera, continúas siendo santo. ¿Por qué? Porque el énfasis es que tú eres de Él, eres suyo, de su pertenencia, le perteneces, pero has de vivir santamente, porque ha de hacer lo suyo con lo que es suyo. Dios es santo, tú eres santo, tu vida ha de reflejar al Dios de quien eres. Hermano, hermana, métete esto muy bien dentro de tu cabeza. Te portes bien o te portes mal, eres santo. Un santo que ha de vivir santamente. Métete bien esto en tu corazón. Eres de Él, eres suyo, le perteneces a Él, eres suyo. Santo eres tú. Yo soy santo, tú eres santo. De Él y para Él, suyo, y has de vivir santamente. Te portes bien o te portes mal, eres santo. Date vuelta y dile, en este caso Claudio, dile a Javiera, eres santo. Matías, dígale a la señorita de atrás que es santa, pero dase vuelta mirándola a los ojos y ella te va a decir después lo mismo. Vamos. Ok, hazlo con tu compañero. Atrás. ¿Ya? Causa de alguna manera risa este asunto. Pero ¿cómo yo, santo? Hermano, hermana, un problema serio que tenemos a nivel de la iglesia en general es que no vivimos santamente porque no asumimos lo que somos y de quién somos. Somos santos porque somos del Dios Santo. Una frase que recurrentemente escucho y que lamentablemente yo también he dicho: sin Cristo no somos nada. ¿Está equivocada esa frase? Sin Cristo somos miserables. Sin Cristo somos enemigos de Dios. Sin Cristo somos hijos de ira. Sin Cristo somos esclavos del pecado. Sin Cristo. Pero en particular quiero enfatizar: sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, sin salvación. Saca del vocabulario, por favor, esta frase. Porque cuando tú escuchas esto, no somos nada. No, eres peor que nada. Eres enemigo de Dios sin Cristo. Eres miserable sin Cristo. Pero antes yo era sin Cristo.
Ahora yo soy en Cristo. Los discípulos están en el monte, están escuchando a Jesús. Jesús va a empezar a hablar. ¿Pero a quién le habla? ¿A quién le habla? Yo viendo esto, yo digo, ya a los suyos, pero solo a los 12. Antes había dicho que el reino de los cielos se ha acercado. Interesante que en los evangelios, particularmente en Mateo, habla mucho del reino y habla de que se ha acercado. Se ha acercado. Pero en los hechos, cuando van a hablar del reino, ya el reino no se habla así. No dicen los apóstoles, el reino de Dios se ha acercado. Dicen, vamos a hablar o estamos hablando del reino. Inclusive cuando en Romanos Pablo dice que es el reino, dice Pablo que el reino consiste en justicia, gozo y paz. O justicia, paz y gozo. El reino de Dios consiste en esto, dice Pablo, en justicia, paz y gozo. Pero antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, el énfasis era el reino se ha acercado. Después de la resurrección de Jesucristo, ahora hablamos del reino. Porque en Isaías 63:1, como lo hemos leído, dice que mi salvación está cercana, está pronta para manifestarse, para revelarse, y mi justicia, lo voy a decir así. Cuando el Señor Jesucristo está hablando en los evangelios, la justicia está cerca. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, la justicia se revela. ¿Estamos claros? Ellos no podían ser poseedores del reino, porque el reino todavía no se revelaba. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Versículo 3 de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser un pobre de espíritu que ha recibido el reino como heredad es vivir aferrados a la fidelidad, enfocar la mirada en Dios, en quien es Él, para finalmente completamente depender de Él. Una esperanza basada solo en la fidelidad y misericordia de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones. Hablar del reino es hablar de la justicia. Hablar del reino de Dios es hablar de la justicia de Dios. Cuando dice el Mateo escribe, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablar del reino y hablar de su justicia es lo mismo. Versículo 3. Los pobres en espíritus son aquellos que no tienen esperanza de obtener de los ricos y de los poderosos la posibilidad de salir de su pobreza. Estos pobres en espíritu han asumido que su esperanza no se basa en tener un mejor trabajo o que haya un mejor sueldo. Los pobres en espíritu son aquellos que han asumido que todos sus anhelos de justicia se encuentran en la fidelidad de Dios a sus promesas, y que esa fidelidad de Dios a sus promesas es por amor de sí mismo.
Los pobres en espíritu son aquellos que han asumido que la pobreza real consiste en estar lejos de aquel que las Escrituras llama dueño del oro y de la plata. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Los pobres en espíritu son los que finalmente reciben el reino porque anhelan la justicia de Dios. Y noten, no dice pobre de espíritu, dice pobre en espíritu. Los pobres en espíritu reciben el reino porque han asumido que el único digno de ser creído y la única promesa que se ha de cumplir y que se cumplirán y se seguirán cumpliendo es de aquel que es fiel a sus promesas, el Dios que es veraz. El pobre en espíritu ha comprendido la fidelidad de Dios a sus promesas, y esta fidelidad de Dios a sus promesas es por amor de su nombre, para su gloria. El pobre en espíritu sabe que esa fidelidad de Dios a sus promesas, que hemos llamado justicia de Dios, se ha revelado en la resurrección de Cristo de entre los muertos. El pobre en espíritu confía en que Dios lo levantará de la situación que está viviendo, así como Cristo fue levantado de entre los muertos. El pobre en espíritu cree en el Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, y cree que como Cristo fue levantado de entre los muertos, así será levantado de la situación que está viviendo. Los pobres en espíritu son aquellos que han asumido que la única semilla a recoger es la de que aquel grano de trigo que murió y que llevó mucho fruto. Fíjate lo que dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué relación tiene el grano con el pobre? Levítico capítulo 19, versículo 10 dice: y no rebuscarás tu viña. Era un mandato que Dios le daba al pueblo, a los que tenían viña. No rebuscarás, sacar hasta el último grano, eso no había que hacerlo. Ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre son. Y para el extranjero los dejará. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por otra parte, el mundo se ha llenado de personas porque por tener un poco de comodidad no se miran a sí mismos como pobres, ni como esclavos de los poderosos. Ustedes saben que todos nosotros aquí en Chile trabajamos, lo queramos o no, para 7 familias. ¿Lo sepas o no lo sepas? Somos esclavos de los poderosos. El mundo se ha llenado de las personas engañadas que creen que por manejar más o menos dinero tienen más o menos libertad, cuando en realidad siguen siendo esclavos de la mentira. La libertad verdadera se encuentra en ser esclavos de aquel que es el verdadero libertador. En países de menor desigualdad, como Alemania quizás, en la misma trampa, ya que creen haber logrado la libertad en base a las comodidades que ellos poseen, siendo el Mesías de ellos el gobernante que le promete más comodidades. El próximo año hay elecciones. El que prometa más comodidades o mayor libertad
Él va a ser el Mesías para nuestro país, comillas. En esa búsqueda de comodidad, lo único que se deja ver es la esclavitud con la cual se goza. Esta esclavitud es aún más peligrosa, pues no nos deja ver, o no les deja ver, que en realidad, como dice Apocalipsis 3, son miserables. Estos miserables, si no se asumen como miserables, no caen en la categoría de pobres en espíritu. Los pobres del Antiguo Testamento, como ocurre hoy día, van ante el juez y el juez le dice, al juez le dicen hazme justicia, y el juez no hace conforme la justicia del pobre, porque el que tiene influencia y dinero es el que se lleva la victoria en el juicio, victoria que finalmente es robada. El pobre nunca, en términos humanos, va a tener justicia. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo le dice bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque en el reino es para ellos. Las promesas dichas por el Rey van a ser cumplidas. Por ellos son bienaventurados. El versículo 4 después habla sobre bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Génesis hay 5 versículos que aparece lamentándose o llorando las personas. Y los 5 versículos lloran porque se han muerto los que se han muerto. Lloran. ¿Cómo habrá llorado Adán cuando murió Eva? ¿O si murió Adán primero? ¿Cómo habrá llorado Eva? Y hubiera dicho, mi culpa, mi culpa, mi culpa. ¿Cómo habrá llorado? En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 4 dice, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas. Ahí lloran como resultado de una mala noticia recibida como consecuencia del pecado de ellos. Ellos habían hecho un becerro de oro y habían adorado y hecho fiesta. Entonces Dios les da esta mala noticia. ¿Cuál era? Que el Señor Dios no iría con ellos. En Números 14:39 dice, cuando Moisés terminó de decirle esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. ¿Esto qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Porque Israel de nuevo recibió una mala noticia que decía, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Los que lloran. Cuando Cristo muere y resucita conforme a las Escrituras, los que lloran pueden recibir consolación. Ya la muerte es vencida. La causa del llanto en Génesis es vencida. Mi presencia no va a ir contigo. La causa del llanto en Éxodo es vencida. El Señor es con nosotros. No vas a entrar a la tierra prometida. La causa del llanto en Deuteronomio es vencida. Nosotros entramos al reposo por la fe en el Cristo resucitado. Fíjate, en Isaías 61:2 dice que el Señor ha venido a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están tristes. Éxodo 15:13 dice, condujiste después que salieron de Egipto, que fueron libertados de Egipto, condujiste en tu misericordia a este pueblo.
Es bello ese versículo porque en la versión 70 en el griego es traducido como condujiste en justicia a este pueblo. Lo traducen de esa manera. ¿Por qué lo traducen de esa manera? Porque está enfatizando el escritor: lo condujiste conforme a tu fidelidad, a tus promesas, por amor de su nombre, para tu gloria. El traductor al griego dice: lo condujiste conforme a tu dikaosune, tu justicia. Y después dice: al cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario, cuando el pueblo es sacado de Egipto. Y están alabando y cantando al Señor. Conforme a tu justicia hiciste esto. Pero cuando dice al cual salvaste, la versión 70 dice al cual consolaste. Qué belleza. En la salvación del Señor, en el actuar de Dios, siempre hay consuelo. Cuando Dios actúa, Dios consuela. Cuando Dios actúa conforme a su justicia, Dios consuela. Cuando Dios actúa conforme a su fidelidad, Dios consuela. ¿A quién consuela? A los que se quejan. ¿Dice eso? ¿Tu vida ha sido una vida de queja? No hay consuelo. Dice: a los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran son los que reciben consolación. Así, el llanto es a razón del pecado, pero el consuelo es resultado del actuar de Dios conforme a su justicia, conforme a su misericordia, conforme a su fidelidad para los que son suyos. En la expresión los que lloran se encierran todos los dolores y todas las razones del llanto de estos mismos. De igual manera, en la expresión serán consolados, se encierra el actuar de Dios conforme a su fidelidad, a sus promesas, por amor de su nombre. En Cristo, así los que lloran por la muerte tienen consuelo por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La expresión consolación para los que lloran en Mateo 5:4 es una declaración de Jesús que plantea